Pues estamos en el tercer bloque, vamos a pasar al tercer bloque en donde vamos a hablar de equidad interna en el teletrabajo. Y bueno, pues la pregunta que te hago es cómo se puede asegurar la empresa el acceso equitativo a los recursos tecnológicos para que cada persona pueda hacer su trabajo. Bueno, en principio simplemente facilitándolos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Bueno, que en la práctica muchos empleados están utilizando el ordenador personal, el ordenador del hijo, de la hija o del esposo para realizar ese trabajo. Lo más probable es que obviamente cuando tenga que cambiar ese ordenador, entonces sí que le pidamos ayuda a la empresa y se la pidamos de una forma seria. Decir, oye, si yo estoy trabajando 3 días a la semana desde casa, o me ayudas a poner el ordenador o es que yo me lo tengo que cambiar. Entonces, por lo tanto, si es una herramienta de trabajo, deberíamos empezar a pensar en cómo la pagamos, ¿vale? Entonces, las empresas todavía van un poquito con el pie cambiado. Las grandes sí que ya son capaces de hacerlo, muchas ya lo hacían de antes, decir, oye, tú tienes el ordenador en el trabajo y luego tienes un portátil, porque además, como queremos que trabajes no desde casa, sino además de trabajar en casa, además de trabajar en la oficina, queremos que trabajes en casa, ten el ordenador. En ese caso no han notado ninguna diferencia. Pero si realmente yo tengo una plantilla donde hay empleados que están trabajando desde casa, debo facilitar esos medios, ¿eh? Entonces, yo creo que es importante que las empresas empiecen a pensar en elementos de este tipo, pero que también seamos conscientes y lo explicitemos de que también al profesional le tenemos que hacer ver esas ventajas. Es decir, oye, teletrabajar también va a suponer para ti más tiempo para tu familia, más tiempo para conciliar, ¿eh? Para la empresa va a suponer quizá menos metros cuadrados de oficina que tenemos que alquilar, que tendré que quizá pagar un ordenador, quizá compartamos la factura telefónica, etcétera, etcétera, pero empecemos a reconocer también que eso tiene también ciertas ventajas, obviamente, a nivel de conciliación, a nivel de horario, a nivel de flexibilidad para el empleado. Y estas yo creo que es bueno que las explicitemos también a nivel de recompensa. Son difíciles de cuantificar, pero nos podríamos hacer la siguiente pregunta, ¿no? Y os la podéis hacer cada uno de vosotros. ¿A cuánto, si yo ahora estoy teletrabajando 3 días a la semana, a cuánto de mi salario renunciaría, ¿vale?, por trabajar los 5 días desde casa? O si me ofrecen un trabajo nuevo que requiere 5 días de presencialidad, ¿cuánto dinero más pediría por renunciar a esa porción de teletrabajo de la que actualmente disfruto? Esa sería una manera muy subjetiva de valorar ese teletrabajo. Esa valoración naturalmente será subjetiva de cada uno, ¿eh? Alguien dirá, pues ni por todo el oro del mundo renuncio a mis 2 días o a mis 3 días de trabajo en casa. Y alguien te dirá, bueno, pues aquí me obligan a ir cada día a la oficina, pero me pagan un 30% más y eso ya me compensa, ¿eh? Dependerá nuevamente de la situación de cada profesional. Si yo soy una madre o soy un padre de familia, o yo estoy intentando compaginar mi trabajo con unos determinados estudios de un máster online, a lo mejor tengo una disposición distinta a teletrabajar o no, que si de alguna manera no tengo obligaciones familiares, vivo solo o incluso, qué narices, me encuentro a gusto trabajando en la oficina y me encanta el roce con mis compañeros y compañeras de trabajo. Mm, Totalmente. Y desde tu punto de vista, ¿vale? Para completar, que ya lo hemos hablado también un poco, hemos sacado algunos lineamientos sobre la electricidad, el móvil, el ordenador, pero ¿cuáles son esos mínimos? ¿Cuáles son los mínimos que finalmente la empresa, si tú tuvieras que decir de tu experiencia? Muchos mínimos, es decir, hay mínimos que estamos cumpliendo y mínimos que no estamos cumpliendo. Mínimos que estamos cumpliendo y no siempre de forma simétrica. Facilitar equipos, facilitar conexión a Internet, facilitar línea telefónica. Hay algo en lo que todavía no hemos pensado lo suficiente o no hemos dedicado tiempo o recursos. Todos los temas vinculados a protección de datos y protección de intimidad. Por un lado y por otro. Es decir, tenemos profesionales que están conectándose en remoto a servidores de la empresa, tenemos profesionales que están realizando prácticas, funciones o actividades que pueden poner en riesgo la privacidad o la protección de determinados datos sensibles de otros trabajadores, de clientes, etcétera, etcétera. Ahí tenemos muchísimo, muchísimo todavía que aprender. Es decir, cómo enseñamos a las personas o los profesionales determinados mecanismos que nos permitan trabajar desde casa de una forma segura. Segura en cuanto a la gestión de la información y segura también en cuanto a nuestro entorno de trabajo. Empezamos Totalmente. a tener
algunos problemas derivados de factores ergonómicos. Es decir, oye, es que empecé a trabajar y resulta que la silla en la que trabajo no me sirve. Empezamos a tener algún caso de alguien que se ha condicionado una especie de guardillita para trabajar desde casa y resulta que se ha caído por las escaleras. Dices, bueno, ¿esto es un accidente de trabajo? Sí, es en itinere. Bueno, es que desde el hall estaba subiendo al despacho. Es decir, ¿cómo definimos todo esto? Es decir, empezamos a tener, por ejemplo, muchas necesidades de revisar el cómo trabajamos en casa. A nivel de prevención de riesgos laborales, nuevamente, el Real Decreto de septiembre del 20 no nos dice gran cosa. Nos dice que habrá que evaluarlos y habrá que tomar las medidas adecuadas. Pero en eso todavía estamos en el ABC. Aún no hemos empezado a hacer prácticamente nada. Algunas grandes empresas sí, otras, siempre en función de los medios, no. Julieta también apunta un tema importante, ¿no? La protección a la intimidad, por el otro lado. Es decir, hemos hablado de la protección a la empresa, de los datos de la empresa, la prevención de riesgos, pero también el derecho de desconexión, el derecho a la intimidad. El decir, bueno, que yo trabaje desde casa no significa que yo esté conectado 7/24. Significa que yo tengo un horario que probablemente se asemeje mucho al que yo tenía antes, que seguramente tener un horario de presencia obligada y presencia flexible, es decir, si hay una reunión a las 12 de departamento, yo tendré que estar conectado al Zoom o al Teams a esa reunión de departamento a las 12, pero efectivamente también ese derecho que apuntabas, Julieta, de desconexión, ese derecho a la privacidad y a la intimidad. Y ahí también tenemos mucho todavía que, no tanto que regular, sino de incorporar a nuestras mismas prácticas. Sí, ahí están las empresas que apuestan por ejemplo, por formación en la parte de, bueno, de que yo me especializo, ¿no? Que es la parte de bienestar digital, de inteligencia digital, las nuevas competencias digitales, el derecho a la desconexión, el saber desconectar, la Zoom fatigue, cómo evitarla, ¿no? Nuevos riesgos psicosociales que van apareciendo con esta nueva metodología de trabajo.